quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Con respecto al primer petitorio, hay que aclararlo, y así nosotros lo hemos hecho en diferentes programas, no es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia designa los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora la pregunta es, ¿qué se quiso buscar y qué se quiso decir con este segundo petitorio? Bueno, se quiso decir que la ley electoral actual, oído al tambor, establece que el 70% de los escaños son designados a través del sistema mayoritario. Es decir, que de una circunscripción electoral, como lo decíamos poco hace, el que tenga la mayoría de votos se lo lleva todo. Esto evidentemente hace de los partidos mayoritarios partidos cada vez más musculosos, cada vez más grandes, a contrapelo de los pequeños partidos que por este sistema mayoritario terminan siendo aplastados. Ellos alegan que en el sistema debe haber un equilibrio entre los escaños que se elijan a través de un sistema mayoritario, pero teniendo en consideración un sistema proporcional, y que la ley actual de los procesos electorales no garantiza esos equilibrios, ya que como está diseñada la actual ley electoral, el 70% de los escaños son elegidos a través de un método mayoritario y el 30% por un método proporcional. Es por ello que la Sala Constitucional, que es el máximo ente interpretativo de la Constitución y evidentemente en este caso también de los términos electorales, desaplica, y esa fue la decisión que tomó la Sala Constitucional, desaplica el artículo 14 y el artículo 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordena al Consejo Nacional Electoral, y esto es un punto fundamental porque la interpretación de la ley electoral se la deja el Tribunal Supremo de Justicia. ¿A quién? Al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral. Este punto es fundamental. Ordena entonces el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional, al Consejo Nacional Electoral que aplique una fórmula para equilibrar, que aplique una fórmula que tienda al 50-50, mitad proporcional y mitad nominal mayoritario, y es precisamente lo que comienza a hacer inmediatamente este nuevo Consejo Nacional Electoral, aplicando una fórmula que sea más plural, que sea más democrática todavía y que realce la participación de los pequeños partidos políticos. Ahora. Yo voy a citar algunos fragmentos de un artículo excepcional para entender de qué estamos hablando, y fue escrito por Tainem Hernández, la periodista Tainem Hernández, especialista en cuestiones electorales y con una larguísima tradición práctica y una larguísima experiencia en elecciones electorales venezolanas. El artículo se los recomiendo, claves para entender los cambios electorales que hará el Consejo Nacional Electoral. Ella comienza citando al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, representante de la oposición a Nicolás Maduro, quien dice: lo que se va a hacer es que se va a modificar la representación proporcional de las circunscripciones para tener más diputados. Se modificará el sistema para hacerlo más generoso con las minorías. Es el vicepresidente por parte de la oposición del Consejo Nacional Electoral. Se modificará el sistema para hacerlo más generoso con las minorías y buscar que la cantidad de votos se parezca más a la cantidad de diputados que se consigan, algo más justo con la representación proporcional. Ahora, ¿cuántos
¿Cuántos diputados se eligen? ¿Cuántos diputados se eligen? La fórmula para saber, estoy citando a Tainem Hernández, cuántos diputados componen la Asamblea Nacional está establecida en varias disposiciones de la Constitución Nacional. Vamos por parte. La primera de ellas es que estén representados todos, absolutamente todos los estados del país y el distrito capital, es decir, entidades federales, para que haya igualdad de representación territorial. Primer elemento, representación territorial. Es por ello que se establece expresamente que cada entidad federal elegirá 3 diputados, lo que quiere decir que esta representación es un número fijo de 72 escaños. 72 escaños. A ello hay que agregar que los pueblos indígenas escogen también 3 diputados, lo que suman 75 puestos. Vamos a la segunda regla, que plantea precisamente que el número de puestos por cada entidad federal debe reflejar la proporción de la población que la habita. Es decir, que un estado con mayor número de ciudadanos debe tener, por ende, un mayor número de diputados que uno con poca. Es por ello que para calcular cuántos diputados arroja esta proporción, se fija constitucionalmente, oído al tambor, una base poblacional equivalente al 1.1% de la población total del país. Vamos con un ejemplo. En el año 2015, por este cálculo, se sumaron un total de 92 diputados, que fue el resultado de dividir la población total de cada entidad federal entre la base poblacional calculada ese año en 339.083. Este número que les acabo de dar representa el 1.1% constitucional, recuerden ustedes, de los 30.8 millones de habitantes estimados en el 2015. Sigamos, porque ustedes van a ver y va a quedar demostrado que a mayor diputados, mayor democracia, pero una mayor democracia plural, que tome en consideración a las minorías como nunca antes. Sigamos, al sumar los 75 diputados territoriales, con estos 92 diputados demográficos da un total de 107 legisladores, que es el número actual, 107, que integra la Asamblea Nacional en este momento. Ahora, la cantidad de diputados, continúa Tainem Hernández en este artículo, la cantidad de diputados de representación demográfica es relativamente variable, pues el crecimiento poblacional no se da de manera exponencial, por lo que el número total de escaños no se incrementa significativamente. En 2010, por ejemplo, el número total de legisladores fue de 105, cifra que en 2015 apenas creció en 107, como acabamos de decir, para un total de 107. Continúo. Esto muestra que solo es posible una variación del número total que integra el Poder Legislativo si se da un incremento realmente significativo de los habitantes. Y es aquí, oído al tambor, que como no ha subido significativamente el número de habitantes, pero está subiendo significativamente el número de diputados, de hecho se está incrementando, me adelanto un poco, a 110 diputados. Si antes se tenían en la fórmula de representación del voto por mayoría 167 diputados, ahora se van a tener 277 diputados. ¿Ok? Entonces, como no ha crecido, insisto yo, significativamente el número de habitantes, pero está creciendo significativamente de 110 diputados el número de representantes legislativos, la pregunta es: ¿qué está pasando? Ajá,
Lo que está pasando es que este crecimiento en 110 diputados es fruto de un acuerdo, de una negociación, de un diálogo político, de una exigencia por parte del sector democrático de la oposición al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a sus adversarios políticos en el poder ejecutivo, es decir, el chavismo. Es la negociación política en vísperas de una mayor pluralidad y representatividad de los pequeños partidos políticos lo que fundamenta este crecimiento de 110 escaños y no el crecimiento poblacional. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.